Buen día, docente, compañeros en general. El día de hoy nos tocó hablar sobre el ciclo de Brighton. Los integrantes son Alcántara López Jean Paul, Dueñas Yupanqui Kimberly Mabel, Leguía Torres Franklin Jonathan, Mesa Cuña Stephanie Lucía, Santiago Zavala María Isabel. Todos pertenecemos a la carrera de Ingeniería Industrial. El ciclo de Brighton es un proceso cíclico generalmente asociado con la turbina de gas. Como otros ciclos de potencia de combustión interna, es un sistema abierto, aunque para el análisis termodinámico es una suposición conveniente asumir que los gases de escape son reutilizados en la aspiración, lo que posibilita el análisis como un sistema cerrado. Fue nombrado por George Brighton y es también conocido como el ciclo de Joule. Descripción del proceso del ciclo Brighton. Las turbinas de gas generalmente operan en un ciclo abierto. Este es un ciclo con aire, que es ampliamente utilizado en los motores de reacción de los aviones y en todas aquellas centrales termoeléctricas que no operan con vapor de agua. Consiste en dar presión al aire para luego calentarlo a base de quemar combustible. Posteriormente, este gas a alta temperatura se hace pasar por una turbina donde se extrae su energía. Una parte de esa energía se emplea para impulsar el compresor y la energía restante se utiliza para girar un generador eléctrico. Las etapas del proceso son las siguientes. Admisión. El aire frío y a presión atmosférica ingresa a la turba. Luego, en el compresor, el aire es comprimido y dirigido hacia la cámara de combustión mediante un compresor, para después en la cámara de combustión, el aire es calentado por la combustión del queroseno. Debido a que la cámara está abierta, el aire puede expandirse. Ya en la turbina, el aire se expande y se enfría rápidamente. Y por último, en el escape, el aire enfriado sale al exterior a una temperatura mayor que la inicial. Posteriormente explicaré el ciclo Brighton en un diagrama. Admisión y compresor. Puesto que esta fase es muy rápida, se modela mediante una compresión adiabática, de A hacia B. Luego, en la cámara de combustión, puesto que la cámara está abierta, el aire puede expandirse, por lo que el calentamiento se modela como un proceso isóbaro, de B hasta C. Ya en la turbina, en este paso el aire se expande y se enfría rápidamente, lo que se describe mediante una expansión adiabática, de C a D. Ya en el escape, esto corresponde a un enfriamiento a presión constante, de D hasta A. Siguiendo con los tipos de ciclos, en el ciclo abierto el aire entra por la admisión de la turbina, donde después el compresor aumenta la presión de aire antes de que entre a la cámara de combustión y se encienda, creando un gas caliente de expansión. Finalmente, este gas expansivo impulsa la turbina de potencia y genera una energía mecánica. Se expulsan hacia afuera, es decir, no recircula. Es por ello que se denomina un ciclo abierto. Se descargan directamente a la atmósfera. En cambio, en el ciclo cerrado de Brighton, el medio de trabajo, por ejemplo, el helio, recircula en el circuito. Esto quiere decir que el gas expulsado de la turbina se reintroduce en el compresor. En estas turbinas generalmente se usa un intercambiador de calor, es decir, una combustión externa, y solo el medio limpio sin productos de combustión viaja a través de la turbina de potencia. En el ciclo cerrado de Brighton se utiliza, por ejemplo,
en turbinas de gas de ciclo cerrado y reactores de alta temperatura, refrigeradores por gases. Ahora vamos a ver los diagramas temperatura, entropía y presión-volumen. En el diagrama de presión-volumen, como podemos ver en la imagen, de 1 a 2 está el compresor donde se eleva la presión y temperatura del fluido de trabajo. Esto es una compresión esentrópica en el compresor. Es en una entropía constante. La entropía quiere decir que no se agrega ni se quita calor. Así también, de 2 a 3 se añade calor a presión constante. De 3 a 4, una turbina a entropía constante. Como ya lo mencioné, no se agrega ni se quita calor. Y finalmente, de 4 a 1, se desecha el calor a presión constante y otra vez volvemos al estado 1. Después, como podemos ver en la gráfica temperatura-entropía, de 1 a 2 es el compresor de una presión baja a una presión alta a entropía constante. De 2 a 3 se agrega calor a presión constante y se va a un aumento de entropía, o sea que se agrega calor. De 3 a 4 entra la turbina donde se saca trabajo a entropía constante y por eso forma una vertical. Y por último, de 4 a 1, desechamos calor a presión constante y lo llevamos a la presión más baja que hay, a una entropía decreciente. Asimismo, como podemos ver en las dos gráficas, el área representa el trabajo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la desviación de los ciclos reales de turbina de gas en comparación con los idealizados. Debido a las irreversibilidades que presentan los ciclos reales, los procesos de suministro de calor no son completamente isobáricos y los de expansión y compresión tampoco son completamente a entropía constante, como se puede apreciar en el diagrama temperatura-entropía que se muestra a continuación. En los estados termodinámicos 3 y 4 se encuentra la expansión, es decir, el proceso de generación de potencia en la turbina, donde hay un aumento de la entropía a la salida de este. Y en la zona de compresión 1 y 2 también hay un aumento de entropía. Ambos rendimientos de turbina se pueden ver la forma de calcularlos de la siguiente manera. En el rendimiento isentrópico de turbina, que es como el trabajo o potencia real, estamos generando a la turbina con las diferenciales de entropía. Dado que estamos trabajando con gas ideal, se pueden igualar o diferenciar las temperaturas para conocer el trabajo o potencia real, mientras que el rendimiento isentrópico de compresor, donde se suministra la potencia al ciclo, se calcula mediante la potencia idealizada que se entrega al proceso de compresión, diferenciando la entropía y o temperatura. En el denominador podemos calcular la potencia real que uno aporta al ciclo con sus diferenciales de entalpía o temperatura. Mi nombre es María Isabel Santiago Zavala y yo voy a explicar acerca de lo que es la eficiencia térmica. Bien, como ya sabemos, el ciclo de Brayton describe el funcionamiento de un motor térmico a presión constante. Asimismo, debemos de recordar que la eficiencia para cualquier máquina se va a calcular mediante la fórmula de trabajo neto sobre calor de entrada o su equivalente, que vendría a ser 1 menos calor de salida sobre calor de entrada. Entonces, como ya se explicó anteriormente, los procesos de 2 a 3 y de 4 a 1 se va a dar a presión constante, y para calcular los valores tanto de entrada como de salida, la fórmula sería la variación de entropías. Dicho de otra manera, sería Cp por la variación de temperaturas, en donde este valor de Cp se va a eliminar y nos va a quedar esta fórmula en relación a las temperaturas, que mediante una serie de relaciones que encontraremos y sacaremos de este gráfico, de la interpretación de este gráfico, al final nos va a quedar que la eficiencia térmica del ciclo Brayton está dada por 1 menos 1 sobre la relación de presiones, que vendría a ser la presión de 2 o de 3, sobre la presión de 1 o de 4, elevado a K menos 1 sobre K. Debemos tener en cuenta
que esta eficiencia o la fórmula que hemos encontrado solo va a servir para un ciclo Brayton simple y no para sus variaciones, como lo vamos a explicar más adelante. Además, debemos recordar que el compresor y la turbina tienen que funcionar a una entropía constante. Ahora, para observar este gráfico de aquí abajo, nos vamos a centrar en estos dos valores, N, que viene a ser la eficiencia térmica, y RP, que es la relación de presiones. Entonces, mientras más se incrementa el RP, o dicho de otra manera, la variación de presiones, cuanto mayor sea esta variación, podemos observar que la curva del gráfico se va incrementando. Pero si nos fijamos bien, esta curva nunca va a llegar a 1. Y esto ocurre por la segunda ley de termodinámica, que nos dice que no podemos transformar todo el calor en trabajo. Ciclo Brayton. Uno de los métodos para mejorar en el ciclo Brayton sería la regeneración. En esta se puede aumentar el rendimiento del ciclo y obtener más energía, empleando parte del calor perdido que se llevan los gases de escape de la turbina para precalentar el aire a la salida del compresor antes de su entrada a la cámara de combustión, lo que permitiría gastar menos combustible y llegar a la temperatura óptima. Esto se puede realizar utilizando un regenerador cuando la temperatura de salida de los gases de la turbina sean mayores que la de los gases que salen del compresor. Es ahí cuando podemos introducir un regenerador para recuperar parte de la energía disponible de estos gases y precalentar el fluido antes de la cámara de combustión. Esto hará que podamos obtener mayores eficiencias en el ciclo Brayton cuando se implementa la regeneración. Otro método sería el enfriamiento intermedio. Con este método lo que hacemos es comprimir los gases de la admisión en dos etapas con una refrigeración intermedia para sacar parte del calor que han adquirido en la primera etapa de compresión. Está claro que el trabajo que deben realizar el compresor para elevar la presión del estado 1 al estado 2 sin enfriador es mayor que el trabajo que deben hacer los compresores con la misma eficiencia para elevar la presión del aire desde el estado 1 al estado 2 con un enfriador de aire intermedio. También está demostrado que el trabajo de compresión con enfriador es menor cuando la relación de las presiones en las dos etapas son iguales. En cuanto a su eficiencia, el tener un menor trabajo de compresión producirá que el trabajo neto del ciclo con el enfriador sea mayor. Finalmente, las conclusiones. Tenemos dos conclusiones principales que hemos encontrado, las cuales son: el ciclo Brayton es un ciclo de potencia de gas y es la base de las turbinas de gas. Tiene como función transformar energía que se encuentra en forma de calor a potencia para realizar un trabajo. Además, tiene varias aplicaciones, principalmente en propulsión de aviones y la generación de energía eléctrica. Y la otra, una manera de mejorar un ciclo cerrado es mediante la regeneración, para emplear parte de la energía desechada para calentar los gases que dejan el compresor, y así reducir la transferencia de calor requerida por el ciclo. Gracias.